La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación, en la realización Carolina Ruiz, Carlos Vélez. Tenemos hoy dos invitados al programa radial para hablar de un tema bien, además que tiene relación con unos invitados que tuvimos hace poco, la exposición Memorias del Río, el homenaje a don Bernardo Quirós, que se encuentra en la Sala de Laudeles del Palacio de Bellas Artes. A raíz de esta exposición se va a realizar un evento este próximo martes 22 de mayo, la presentación del documental Santa Elena está perdida, un documental de Juan Manuel Villegas y María Cecilia Restrepo, y precisamente tenemos como invitado a Juan Miguel Villegas para que nos hable de este documental, pero también está con nosotros Juan Camilo Londoño Manco, quien es curador de la exposición de Memorias del Río, al lado de la profesora Gloria Posada, que también estuvo con nosotros en el programa radial. Vamos entonces a hablar de esa relación entre ese homenaje que se le hace a Bernardo Quirós, este documental Santa Elena está perdida, y cómo invitamos entonces a los oyentes para que asistan este martes 22 a la presentación de este documental y también a la conferencia, o a la charla más bien, que dará el arqueólogo Pablo Aristizábal sobre arqueología, historia y arquitectura en el Centro Histórico de Medellín. Juan Miguel Villegas y Juan Camilo Londoño, bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos. Juan Miguel Villegas conoce a don Bernardo Quirós. Sí, yo digamos que desde la universidad, cuando empecé a interesarme por el tema de la quebrada Santa Elena, que fue una sorpresa, encontrar pues una quebrada que tenía tanto valor histórico para Medellín y de la que ignorábamos tanto como ciudad, empecé a buscar personas que me pudieran llevar a la zona cubierta de la quebrada y de otras quebradas. Inicialmente el tema era encontrar qué vida había debajo de nuestras calles, la vida subterránea en Medellín. Y se fue centrando el tema en la quebrada Santa Elena, y cuando preguntaba quién me puede servir de guía, quiénes conocen el subsuelo de Medellín, varias fuentes me llevaron al nombre de Bernardo Quirós. Finalmente pude dar con él y encontré un hombre apasionado completamente por la vida, por la biología, por la naturaleza en Medellín, desde una óptica emocional, empírica, de observador, un hombre que se había recorrido todas las fuentes de agua de Medellín. Llevaba años trabajando para la Secretaría de Infraestructura, creo que era, haciendo las inspecciones de quebradas. Hay un inspector. Y el Instituto Mirrío, que fue y él estuvo en todo ese proceso de creación o de acompañamiento al surgimiento del Instituto Mirrío. Y encontré un hombre de una sabiduría muy grande, que hablaba de los animales como si fueran sus amigos, con mucho dolor, del agua, también como con toda esa indignación también por el trato que le dábamos, y que hacía una aproximación de educación, porque un hombre que se encargaba de hablar con las comunidades, decirles qué error estábamos cometiendo en la relación con el agua, de hablar de su riqueza biológica, y que incluso llegaba a hacer ya cosas como dramáticas, de disfrazarse o vestirse de indígena. De hecho, su aspecto tiene rasgos indígenas, él se vestía un poco como recuperando esa herencia ancestral,
y hacía invocaciones al río y hacía como toda una cosa didáctica muy, muy interesante alrededor del río, y él fue quien me sirvió como de guía para poder llegar a recorrer la Quebrada Santa Elena por su zona cubierta. Juan Miguel Villegas y María Cecilia Restrepo son egresados comunicadores sociales, periodistas de la Universidad de Antioquia y realizadores entonces de este documental. Antes de que, porque mencionó Juan Miguel precisamente el interés por la Quebrada de Santa Elena o por las quebradas, luego nos cuentas un poco de dónde entonces surge como esa idea de pensar en estos afluentes, porque un joven, estamos hablando del año 2004, un joven como Juan Miguel o también como María Cecilia se interesan por estos afluentes. Pero quisiera, Juan Camilo Londoño, como en el contexto de la presentación del documental, hemos visto que en la exposición de Memorias del Río, pues allí hay video, hay fotografía, es también un encuentro que tuvieron los estudiantes con las quebradas, con el río Medellín. Y era contar la historia de don Bernardo Quirós, pero también contar la historia de las quebradas y del río hoy. Es un aporte digamos, de las artes plásticas a la sociedad, al medio ambiente. Sí, yo creo que es una muestra de que hoy en día los artistas se están preocupando por esa sostenibilidad, no solo económica, sino también ambiental y sociocultural, ¿cierto? Cómo ser respetuosos con el otro y cómo relacionarnos pues con el medio ambiente. Entonces me parece muy interesante, fue un ejercicio liderado por la artista y curadora Gloria Posada, que es docente en Bellas Artes, y con su grupo de estudiantes de la asignatura Museografía Curaduría montamos pues esta exposición en la sala Eladio Vélez, donde cada estudiante, como por parejas de estudiantes, se enfocaron en una quebrada distinta y se hizo pues como toda una documentación fotográfica, unos textos y una serie de entrevistas y procesos con Bernardo Quirós. Hoy entonces esos estudiantes se logran interesar no solamente en el personaje, sino también en las quebradas y en el río Medellín. ¿Cuál fue la motivación de Juan Miguel entonces en esa época para pensar en hacer un documental como estos? Pues fue como la unión de dos cosas. Por un lado, yo empecé investigando el tema que les decía. Yo quería saber, para un curso de reportaje que estábamos haciendo en la universidad, decidí investigar sobre qué vida había por debajo de nuestras calles. Entonces mi investigación era fauna subterránea en Medellín. Y eso, que era un poco extraño, me fue llevando, porque realmente mis aspiraciones eran muchas, pero me dijeron, no, realmente aquí en Medellín las quebradas cubiertas, las zonas cubiertas, para que haya vida necesitan mucho oxígeno, y la más grande y la más extensa es la de la Quebrada Santa Elena. Entonces, cuando yo recordé que de niño me habían contado que debajo de la Avenida de la Playa, que es una avenida hermosa, muy bonita, con árboles, que tiene curvas, que por ahí pasaba la quebrada, algo como que hizo clic. Yo, mira, o sea, se juntan pues este interés con los animales y esto con la quebrada, que me sorprendía que la tuviéramos cubierta, y de esa mezcla pues empezó la investigación. Entonces ya empecé a estudiar cuál había sido la relación de Medellín con esa quebrada. Me di cuenta pues ya de toda esa historia larga y muy detallada, que pues el sitio de Aná, que fue el sitio que finalmente se eligió para fundar la villa de la Candelaria de Medellín, ese fue un sitio elegido previamente por indígenas por su posición estratégica con respecto a la Quebrada Santa Elena. Entonces Medellín nació, el origen de Medellín está ligado estrechamente a la quebrada. De ahí se empezaron a tomar materiales de construcción. Luego fue el eje. La gente empezaba a construir sus zonas residenciales y pues se hacían arriba o abajo del Parque de Berrío, pero siempre en las márgenes de la Quebrada Santa Elena, que siempre fue la margen norte de Medellín. De ahí luego tomamos el acueducto. Arriba, en lo que llama el sector de la toma, era la boca toma del acueducto, sí, que llegaba el agua a todas las pilas municipales en Medellín, hasta el Parque de Berrío, llegaba el agua, y con el agua de la Quebrada Santa Elena se bautizaban los niños y se echaba la bendición la gente aquí. Luego la planta eléctrica, que la primera planta eléctrica que iluminó Medellín fue con aguas de la Quebrada Santa Elena. Una de las rutas del tranvía al borde de la quebrada. De ahí se sacaba oro, se sacaban materiales, fue profundizando el cauce y fue evolucionando esa relación con la quebrada, que era pues nuestra quebrada, era como la fuente de agua la que nos estaba dando todo,
pero llegó la época de la industrialización y el crecimiento ya desmedido de Medellín y la contaminamos. Entonces toda esa historia fue apasionante y fue pues enterarme de eso, fue que la respuesta mía es, esto hay que darle esto hay que contarlo, porque no había ni libros ni documentales, no había nada que contara completa esa historia. Y afortunadamente tuve una cómplice que fue María Cecilia Restrepo, que éramos muy buenos compañeros, hacíamos varios trabajos juntos y habíamos visto un curso de documental y decidimos montarnos en hacer Santa Elena está perdida. Sí, hay varios elementos ahí con esa historia que nos cuenta Juan Miguel sobre la quebrada Santa Elena, también el hecho de el mismo nombre de la avenida La Playa, por ejemplo, que fue tan significativo como espacio de paseos para los habitantes de Medellín por muchos años. Era el lugar de recreación. Claro, eso era como el Parque de las Aguas o que es el Parque de los Pies Descalzos, lo que sería ahora ir al Parque de la Culebra o al Salado. Era un sitio donde la gente iba y los charcos eran famosos. De hecho, había como casas al lado de la quebrada que se usaban como estaderos. La gente iba al estadero, pero se iba a bañar al lago de la quebrada Santa Elena. Era una época, imagínense en Medellín, la frescura, estar aquí en el centro, haga de cuenta en la Oriental con la playa y darse una caminadita de 20 minutos y ya estar en una zona de aguas limpias donde uno podía pegar un baño. Y eso fue pues hasta finales del siglo XIX. Ya a principios del XX empezaron pues los problemas, los vertimientos, la habitación pues así como desorganizada, y ya el golpe más bajo fue no solo que empezaron a canalizar alcantarillados a la quebrada, sino que ya después una empresa como Coltejer tomó la decisión de vertir sus desechos industriales de tintorería a la quebrada, y eran desechos fétidos, eran un olor penetrante. En el documental hay testimonios de personas que dicen ese olor era insoportable cuando Coltejer botaba esos residuos, y además botaban telas, entonces la quebrada se manchaba, se llenaba como de una apariencia muy desagradable, cambiaba de color. Y hubo una campaña interesante en Medellín de gente a favor de taparla, otros en contra, menos, si todavía los que estamos a favor del ambiente somos minoría. Imagínense, en esa época fue una batalla muy dura, los comerciantes y los industriales y la clase política se alineó en que había que taparla por salud y por negocio, porque eso iba a traer pues mucho más gente al centro, iba a permitir que viniera la gente en carro. Y eso ganó, y pues perdimos de vista la quebrada, y ahí sigue, porque usted camina hoy por todo el centro, desde el Pablo Tobón Uribe, o de más arriba el Casa de la Memoria, sí, hasta la Plaza Minorista, y usted no ve por ningún lado un solo letrero que le diga, aquí debajo está la quebrada Santa Elena. Esa es la realidad. Entonces esa es como la motivación de todo esto, que aparte del documental pues ha ido cogiendo otras aristas. El documental, bueno, al principio nos mencionaba Juan Miguel también que usted andaba buscando fauna. Ajá, sí. ¿Qué pudo encontrar? Bueno, de esa búsqueda salió el primer trabajo en torno a la quebrada, que fue un reportaje que se llamó Los bichos invisibles de la vieja Elena. Vieja Elena, por llamar de una manera cariñosa a la Santa Elena, y bichos invisibles porque no están a la vista, porque es difícil encontrarlos. Entonces yo empecé a entrevistar vecinos de la quebrada en la zona de Boston, y en Boston ya la quebrada es descubierta. Esa es una caminada y eso es algo que está, digamos que cerca de recuperar para Medellín. No, si uno llega a la zona de la casa Museo Casa de la Memoria, ve la quebrada un poco como fue, como era. Entonces en esa zona sí hay más fauna. Uno ahí, en esa época me sorprendió mucho encontrar iguanas que todavía se han ido desplazando hacia arriba, hacia Buenos Aires. Hay iguanas al borde de la quebrada de Santa Elena, y la gente tiene sus animales de corral. Hay gente que tenía gallinas, cerdos, ese tipo de cosas. De resto, lo que hay es insectos, bueno, lagartijas, pero lo que hay es un montón de insectos, y había una mitología de gente que me decía, o sea, como por eso también tiene ese componente como de la fantasía de la gente del reportaje. No, allá hay unas ratas enormes, blancas, de colores, eso parecen dálmatas, son moteadas, allá hay cucarachas plateadas, pero pues cuando luego pudimos hacer la expedición de entrar, que esa fue otra de las cosas pues como más emocionantes de todo ese proceso, entrar a esa zona cubierta, pues realmente lo que encontramos mucho fue arañitas, me acuerdo, una araña negra con rojo, eso fue tal vez lo más impresionante, cucarachas, zancudos, siempre cerca de las salidas de aire o de las entradas de aire, pues porque la quebrada respira de algún modo, hay unas pequeñas salidas, y cuando se destapan las tapas de alcantarilla, tristemente es una alcantarilla,
está tratada como una alcantarilla. En esas zonas se acumula más fauna, pero fauna pues son hormigas e insectos pequeños. Fue muy difícil conseguir los permisos para poder entrar. Pues esa respuesta, para darla honestamente, fue más fácil no pedirlo. Nosotros lo que hicimos fue dar con personas que conocían muy bien la quebrada. Sabíamos que iba a ser muy difícil obtener esos permisos, estamos hablando de hace mucho tiempo, hace 13 años. Y toda la gente que nos contó cómo era el proceso nos llevó a la conclusión de que era mejor buscar expertos en recorrerla y poder acordar con ellos una expedición controlada. Entonces eso sí tuvo, más que todo, fue mucha planeación, porque había que encontrar una época de verano, que no hubiera ni la menor amenaza de lluvia. Había que montar el operativo que fueran personas por arriba, a medida que avanzábamos por debajo, abriendo las tapas de alcantarilla para que salieran los gases antes de que nosotros pasáramos por ahí, para que se liberaran, para que la concentración fuera menos. Y hubo unos tramos en que la quebrada tiene diferentes dimensiones de diámetro a medida que uno avanza. La entrada, por ejemplo, es de 3 metros, pero en el cruce, por ejemplo, de la Oriental con la playa, es mucho más bajita. Entonces, en esa zona los gases son demasiado concentrados y eso ya es peligroso. Entonces, esa zona no la pasamos a pie, pasábamos por encima y ya entramos por otra alcantarilla. Entonces fue, digamos, que más toda una planeación. En este momento es mucho más riguroso, es mucho más estricto el control a ese tipo de expediciones, y quienes las han intentado hacer han tenido que no las han hecho completas, pero han tenido que hacer cursos de alturas, de trabajo en alturas, han tenido que llevar medidores de gas, de concentración de gas, usar tapabocas especiales que garantizan que no penetren ciertas partículas, usar trajes de fontanero que son cubiertos completamente. Nosotros entramos de blue jean y bota pantanera, sí, y nos enfermamos, obviamente. Claro. La enfermada fue pues tremenda, pero bueno, eso lo hace uno en ciertos momentos cuando la emoción pues le puede. ¿Hasta dónde llegaron en ese recorrido? Hasta la Minorista. O sea, fue desde lo que hoy es el Museo Casa de la Memoria, que en ese momento no existía, hasta la salida a la Plaza Minorista, que si ustedes pasan por el rompoy de la Minorista, sobre la avenida del Ferrocarril, y miran a la derecha, ahí ven el remate de la quebrada Santa Elena, que ya desemboca en el río Medellín frente a su hermana, que es la quebrada La Iguaná, que ese fue el eje original de Medellín. O sea, la Santa Elena por un lado y al frente La Iguaná, esas eran las cuencas principales de esta ciudad, y hoy ya como que eso no lo tenemos tan claro. Los oyentes se pueden estar preguntando, Juan Miguel, ¿por qué, si estamos hablando de un documental, nos estás contando una historia por allá de 2004, estamos hablando hoy de presentarlo? ¿Qué pasó en todo este tiempo para que se lograra terminar el documental? Bueno, una versión es que el documental lo hicimos siendo estudiantes, a punto de entrar a empezar nuestra vida laboral, y lo produjimos, digamos que de pura iniciativa, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, y gracias al apoyo de Canal Universitario de Antioquia, que nos dio unos turnos de edición. Nosotros todavía muy inexpertos, nos gastamos los turnos de edición y el documental no estaba terminado. Y en esa espera para sincronizar un siguiente turno para terminar el documental, se nos fue pasando el tiempo. Cuando nosotros podíamos, el canal no podía, y viceversa, y ya entramos a trabajar, y es de esas cosas que se vuelven como una deuda muy grande, que uno sabe que tiene un trabajo inconcluso, y eso lo persigue, y uno de cada tanto vuelve y recuerda, y además empezó a pasar una cosa muy dura. Se empezaron a morir personajes del documental, personas mayores que nos habían dado testimonio, que habían aportado, el músico que nos hizo la música, el documental tiene música original, de bandoneón, otro músico ya la hizo, la mezcló con música electrónica. Pepe de Lugo, el bandoneonista, se murió. Don Rafael Ortiz Arango, arquitecto y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, se murió. El fotógrafo Carlos Rodríguez, que hay un libro especial sobre él que se llama Carlos Rodríguez Fotoreporter, que da testimonio, se nos murió. Entonces, como que eso era algo ahí que estaba pendiente, hasta que afortunadamente el Teatro Pablo Tobón Uribe, su anterior director Sergio Restrepo, conoció que existía un documental de oídas y empezó a buscarme. Yo arranqué a buscar el documental y por ningún lado. Y buscaba en todo mi archivo y por ningún lado. Sabía que yo tenía otra parte de archivo en un cuarto útil. Y pasaron 2 años hasta que
por fin pude buscar hasta la última caja del último rincón del cuarto útil y en esa última caja apareció la copia del documental. Había sufrido un poquito. Telemedellín se alió con nosotros para hacer el remate de lo que faltaba de edición. Y el Pablo Tobón asumió pues como alojarlo en su casa, proyectarlo y lo estrenamos pues en abril del año pasado. Lo presentamos 2 veces con lleno, se nos llenó la primera, más de casi 900 personas, que es más del aforo del teatro, y desde eso no lo hemos parado de presentar, pues cada tanto, ya van 6, 7 presentaciones, faltan todavía un par y luego saldrá ya por Telemedellín y luego lo subiremos a YouTube, pero era un pendiente muy grande. Y bueno, si uno le quiere ver el lado positivo a todo ese tiempo que pasó, es que en este momento hay una sensibilidad mucho más afín al mensaje del documental. En ese momento, cuando nosotros hablábamos de que Medellín algún día tenía que abrir la quebrada, sonaba un poco más absurdo, como un cuento más de soñadores. Incluso el discurso de los artistas, que es otra cosa que tiene el documental, que nosotros empezamos a encontrar que había artistas plásticos que habían hecho propuestas para despertar la conciencia de la existencia de esas aguas, como por llamarle la atención y vea, tenemos enterrada esa quebrada ya, de muchas maneras. Entonces Carlos Uribe y Gloria Posada habían grabado el agua limpia de la quebrada y la habían proyectado de noche desde una grúa de bomberos al pavimento. Una chica, Paula Medina, estudiante de Artes de la Universidad de Antioquia, hizo un barquito de papel gigante dentro de un evento que se llamó Cámara Amante, un barquito de papel de rodillos, y lo había echado a andar en un día que había llovido, entonces hizo como una navegación sobre un barco de rodillos muy bonita, y así otros artistas habían hecho cosas. Otra mujer pintaba iguanas. Entonces nos dimos cuenta pues de que había toda una sensibilidad muy, muy interesante alrededor de la quebrada, y eso fue lo que recogimos en el documental. El documental entonces, allí tenemos voces de historiadores, de arquitectos, de artistas, de vecinos, hay fotografías. Claro, el documental digamos que está compuesto como por varias vetas. Entonces, una son las fotografías de archivo y pinturas. Nosotros rastreamos los archivos locales, incluso llegamos a colecciones privadas donde tenían acuarelas muy reveladoras de algunos aspectos de la quebrada. Entonces hicimos todo un barrido de material gráfico. Entonces eso va contando una historia, así tipo cine mudo. Vamos con unos textos, música de bandoneón, y va contando el paso a paso de los grandes hitos de la quebrada, como los que les contaba al principio. Por otro lado, están las voces de los conocedores de la historia. Entonces hay profesores de la Universidad Nacional, está Rafael Ortiz Arango, el historiador que les decía, que van contando cómo fue eso y dan testimonio también de algunas discusiones en torno a ella. Por el otro lado están los artistas, que hacen estas propuestas desde la estética para llamar la atención sobre la existencia de la quebrada, y por el otro, la expedición subterránea, que esa es toda otra, desde arriba, donde les decía, del Museo Casa de la Memoria, hasta la Plaza Minorista. Entonces todo se va entretejiendo y va mostrando, pues digamos que un panorama más o menos completo, pero pues desactualizado, porque ya han pasado bastantes años. Incluso el documental también habla de ese aspecto importante que es el sueño de destaparla, que es otro tema. Eso no es nuevo, desde que se tapó había gente opuesta a ella, y desde entonces ha habido propuestas para recuperarla, para destaparla o para hacer intervenciones en la superficie que revelen que ahí está la quebrada y que se le haga pues como homenaje. Y es una discusión que sigue hasta hoy. La invitación entonces es para este martes 22 de mayo a las 4 de la tarde en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre. Va a estar entonces allí Juan Miguel Villegas. María Cecilia sí no está. Desafortunadamente no está, ella vive en México, pero pues siempre muy pendiente pues y ayudando en todo el trabajo pues de difusión del documental. Y en esta ocasión entonces se cuenta además con la participación de Pablo Aristizábal, arqueólogo. Él va a hablar sobre arqueología, historia y arquitectura en el Centro Histórico de Medellín, y hay como un paréntesis aquí interesante que es lo del Centro Parrilla, que es toda esa intervención que ha venido haciendo empresas públicas con el alcantarillado, acueducto del centro de la ciudad. Exacto, eso es muy interesante porque Pablo ha sido el encargado de gran parte de los trabajos de una cosa que es muy valiosa que exista, que se llama arqueología preventiva. Consiste en que cuando cualquier entidad va a hacer intervenciones en el suelo urbano, tiene que hacer un trabajo de asegurarse que ahí debajo no hay restos patrimoniales enterrados. Entonces tienen que sacar un permiso ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN,
Y Pablo ha sido la persona que con los trabajos de Centro Parrilla, que para quienes no están familiarizados con ese término, es el trabajo de llevar las redes antiguas del centro de Medellín, modernizarlas y canalizarlas a los colectores que dirigen el agua hasta los grandes colectores laterales que hay en las orillas del río Medellín y llevan el agua hasta las plantas de tratamiento grandes. Entonces, Centro Parrilla es como redirigir todas esas aguas. Entonces, eso implica hacer muchos rompimientos, aunque la tecnología ha avanzado y no siempre tienen que destruir la calle, sí tienen que hacer unas perforaciones. Pablo es quien ha liderado estos trabajos. Por un lado, con Centro Parrilla, que han encontrado incluso en la zona de Juanambú, en lo que se llama la avenida de Grave, restos de más de 1000 años prehispánicos. O sea, ahí debajo tenemos gran parte de la historia de esta ciudad enterrada y según Pablo, ahí habría trabajo para varias generaciones de arqueólogos en Medellín. Vasijas, restos de orfebrería, muchos pedazos de todo tipo de vajillas. Han encontrado cosas incluso completas. O sea, que ahí hubo asentamientos y era también zona de inundación de los ríos y traía restos prehispánicos. Pero por el otro lado, Pablo también fue quien hizo el trabajo de recuperación de lo que se conoce como el desarenadero de la Quebrada Santa Elena, que es cuando estaban haciendo las obras del tranvía de Ayacucho, unos estudiantes de la Universidad Nacional, en una visita guiada a la zona de la construcción, escucharon de una persona del sector que alguien había encontrado un hallazgo interesante debajo de su casa, pero que no lo había dicho. Y los estudiantes sin permiso se colaron y encontraron que debajo de una casa había unos restos con adobe y piedra que evidentemente tenían mucho más de 100 años y que era una construcción ingenieril muy, muy curiosa, muy particular y que eso tenía valor patrimonial. Mandaron una carta, la universidad mandó una carta, pararon las intervenciones en esa zona y se dieron cuenta que eso era nada más y nada menos que el antiguo desarenadero o el pozo de decantación del acueducto de la Quebrada Santa Elena, del que se limpiaba el agua de sedimentos y de ahí se distribuía a las pilas públicas. Eso es ingeniería heredada de la cultura romana y había sido diseñado por un ingeniero local de aquí de Medellín a finales de 1890 y algo. Entonces eso lo estaban desmantelando, estaban cogiendo todas esas partes, esos adobes y ladrillos y piedras, lo estaban vendiendo para hacer construcciones en el suroeste, vendiendo eso quiliado, mejor dicho, y lograron recuperar todo eso y es lo que hoy se llama el proyecto Pabellón del Agua. Sí. Pablo conoce perfectamente todo eso, entonces la charla de él es muy interesante porque es un recorrido por el subsuelo de Medellín desde la vista de un arqueólogo que se lo ha recorrido y que ha encontrado unas cosas valiosísimas. Esa es entonces la invitación para nuestros oyentes del programa radial Voces de Color y Música para que este martes 22 de mayo a las 4 de la tarde nos acompañen en la sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, presentación del documental Santa Elena está perdida. Allí va a estar entonces Juan Miguel Villegas y también, como nos acaba de contar Juan Miguel, Pablo Aristizábal, este arqueólogo, quien hablará sobre arqueología, historia y arquitectura en el Centro Histórico de Medellín. Muchas gracias Juan Miguel, muchas gracias a Juan Camilo también por estar con nosotros en Voces de Color y Música, lo mismo que nuestro agradecimiento a Alexis Ramírez. Recuerden que el programa también lo pueden escuchar en YouTube para que nos sigan allí en el canal que tenemos con el programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.